Bueno, continuamos con Romanos, ¿verdad? Romanos parte 14. Romanos parte 14 y subtítulo vamos a usar Seguridad Eterna parte 2. El jueves antepasado nosotros hablamos de la seguridad eterna parte 1 y hablamos de un asunto muy importante que es la predestinación. Explicamos en ese entonces, en ese jueves, de la presciencia de Dios. Si la presciencia de Dios explicaba la predestinación, sabemos que la presciencia es el conocimiento previo a algo que va a acontecer. Dijimos también que la presciencia de Dios no explica la predestinación. Dios no escoge porque Él supo quiénes iban a responder al Evangelio. Dios escoge por el factor elección, ¿verdad? Porque si la presciencia es lo que Dios usa para predestinar un destino de alguien, entonces si la presciencia significa conocer lo que esa persona iba a decidir, entonces ya la predestinación no tiene sentido, porque Él no necesita predestinar si esa persona ya está escogiendo lo que va a hacer. En este caso, recibir a Cristo, ¿correcto? Pero Dios no usa su presciencia para predestinar. Dios usa su voluntad, su soberanía, su elección para predestinar a su iglesia, a sus hijos. Ahora, eso sabemos, como lo explicamos el jueves de antepasado, que eso nos da seguridad eterna. Y como un breve repaso, vamos a ir a Isaías 43:6, donde ya Dios está profetizando lo que Él iba a hacer con nosotros. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Eso es una voluntad de Dios en su soberanía, en su elección, en su decisión. Ve al versículo 12. Dice: yo anuncié, salvé e hice ¿qué cosa? Oír. Él fue el que hizo oír. Nosotros no oímos por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos como muertos en delitos y pecados. Vamos a regresar a Romanos. Romanos 9. Y ahí es donde estábamos, ¿verdad? Ahora, si Dios es el que nos escoge, el que nos elige y el que nos llama, tenemos entonces seguridad eterna. Porque Jesucristo dijo que nadie los arrebata de la mano del Padre, ¿verdad? Que no hay nadie mayor que el Padre, nadie los puede o nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre. Romanos 9:1. Romanos 9:1. Y aquí vamos a ver dos aspectos importantes que nos van a probar y vamos a ver evidencia de esa elección maravillosa que Dios ha hecho por nosotros. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Este es el apóstol Pablo hablando. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Estamos hablando de quiénes? De Israel. Ahí dice en el versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Al pueblo de Israel se le dio, ¿verdad? ¿Qué cosa? A confiar la palabra del viejo pacto. Ve un momentito a Romanos 2:28. Y tú vas a ver que es el mismo contexto de lo que el apóstol Pablo está hablando en Romanos 9. No, vete a donde dice Romanos 3, perdón. Romanos 3:1. Romanos 3:1 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío
¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces aquí en el capítulo 9, versículo 4, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Sucede que eso, en cuanto a justificación se refiere, ¿qué significa? Nada. Para Dios no significa nada. Y eso no los hace aptos al pueblo de Israel de recibir la promesa del Espíritu. Porque esa era la promesa que teníamos del Espíritu. Romanos 9, 5. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne, ya van 2 veces que menciona la carne, ¿verdad? Número 1, cuando él se refiere a sus hermanos, él dice en la carne. Y número 2, dice que Cristo Jesús vino según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ahí está la divinidad de Dios. Número 1, vino en carne. Número 2, es Dios. Número 1, vino en carne. Número 2, es Dios. Según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Quiere decir que el que se manifestó en la tierra, ¿quién fue? Dios mismo. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Israelitas. Vea Romanos 2:28. Romanos 2:28. El mismo contexto, la misma enseñanza, el mismo mensaje. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, en Romanos 9, el apóstol Pablo dice, versículo 7. Ahora, el versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Porque Dios había prometido de que Israel iba a ser, ¿qué? Salvo. Pero entonces, de momento vemos al apóstol Pablo rogando de que el pueblo de Israel no es salvo. Por el contrario, negaron a Cristo, rechazaron a Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice, espérate, ¿será que la palabra de Dios haya fallado? Porque es que la palabra de Dios no vuelve vacía. Pero él va a explicar aquí por qué no ha fallado. Dice el versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Mira, este asunto de la salvación no es generacional. Tú no pasas de generación en generación la salvación. La salvación es por voluntad de Dios. Pero no tenemos que tener miedo a eso, porque Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios es justo. Y no tenemos por qué tenerle miedo a esta realidad. Por eso es que él está diciendo, mira, no por ser israelita todo el mundo es salvo, no por ser descendientes de Abraham todo el mundo es salvo, sino el que recibe esto de acá, mira. Esa es la diferencia del asunto. Gálatas 3:6. Gálatas 3:6. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Dice, así Abraham, ¿qué hizo? Creyó a Dios y le fue contado por justicia. No por haber hecho ni obrado, porque lo que él pudo haber obrado no tiene por qué gloriarse, por lo menos no para con Dios, dice Romanos 4, ¿no? Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son ¿de qué? Esos son hijos de Abraham. El apóstol Pablo en Romanos está diciendo, no porque seas descendiente de Abraham, eres parte de la promesa. No por ser israelita eres parte de la promesa. Es los que son de fe. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas
todas las naciones. ¿Cuáles naciones? Los que reciben esto, la fe. Versículo 9, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos ¿qué cosa? Ahí está, esa es la salvación. Esa promesa del Espíritu, el pueblo de Israel no la quiere por ser israelita, el pueblo de Israel no la quiere por descender o ser descendientes de su padre Abraham, y el apóstol Pablo habla así porque los judíos se enorgullecían de eso. No, nosotros somos hijos de Abraham, pero es que no es por una herencia generacional en la carne, sino que es por la voluntad de Dios. Regresemos a Romanos y vamos a entender más claro cómo el apóstol Pablo lo explica aquí. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona a Isaac? Porque Isaac fue el hijo de la promesa. Isaac nació por la fe de Abraham y por la obra y la voluntad ¿de quién? De Dios. Porque Dios le dio a Isaac a Abraham en un momento donde Abraham estaba casi como muerto, físicamente hablando. Su cuerpo estaba como muerto, era casi de 99 años, ¿verdad? Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne, que lo dice claro, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. La promesa que acabamos de leer. Son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá que un hijo. Por este tiempo vendré. Ese tiempo fue cuando Abraham estaba casi como muerto, no podía hacer nada. Entonces fíjate, versículo 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Mira lo que dice acá: pues no habían aún nacido, ni habían aún hecho bien ni mal, para que ¿qué cosa? El propósito de Dios, conforme a ¿qué? A la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ahí hay tres palabras importantes: propósito, elección y llamado. Eso sí explica la predestinación: propósito, elección y llamado. La presencia no, la presencia ¿para qué? Si él ya vio que decidieron, no necesita predestinar nada. Propósito, elección y llamado, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras de la ley, sino por el que llama. Por eso es que el apóstol Pablo antes dijo que la jactancia queda ¿qué cosa? Excluida por esta realidad. Mira el versículo 12: se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas Esaú, ¿qué hizo? Aborrecí. Pero entonces surge una pregunta que muchos de nosotros nos la podemos haber hecho en algún momento, y mucha gente todavía se la hace. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿En cuántas maneras? En ninguna manera. Mira, entendamos o no el propósito, elección, llamado y predestinación de Dios, nunca podemos llegar a la conclusión de que hay injusticia en Dios. Lo entendamos o no lo entendamos, lo aceptemos o no lo aceptemos, la realidad es que en Dios no hay injusticia, aunque esto sea una realidad. No hay injusticia en Dios. Versículo 15: pues a Moisés dice: tendré
misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Sí, Señor. Mira el 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto es una palabra que tenemos que... Dios es soberano. Dios es soberano. Cuando Él comenzó a crear los cielos, la tierra, los mares, cuando le ordenó a la tierra que hiciera animales, cuando le ordenó a las aguas que creara peces, bestias marinas, no le estaba pidiendo permiso a nadie. Él estaba siendo Dios soberano. Cuando pensó en crearnos a nosotros, no nos estaba pidiendo permiso a nosotros. Es más, cuando nos estaba creando un propósito, cuando nos estaba eligiendo y cuando nos estaba llamando, no nos estaba pidiendo permiso tampoco. Y eso te da, ¿qué cosa? Mira, seguridad eterna. Porque te voy a decir una cosa: si Cristo murió por ti, tú te salvas. No hay de otra. Porque si Cristo murió por ti y por mí, fue para perdonarnos los pecados. Entonces tú te vas a salvar. Tú te vas a salvar. Vas a recibir el don de la fe en tu vida, vas a creer en Él y vas a ser salvo. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios se cumple. Versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Pero tú dirás, bueno, pero es que Faraón, si se hubiera arrepentido, hubiese obtenido el favor de Dios. Pero es que no es porque quiera o porque corra, sino porque Dios tiene misericordia. Pero tú dirás, pero entonces Dios fue injusto con Faraón. Mira, no juzgues a Dios nunca. Mira lo que viene por aquí. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ¿qué hace? Lo endurece. Y eso fue lo que hizo con Faraón. Moisés fue ¿cuántas veces? Un montón de veces. Le mandó plaga, le mandó esto, le mandó lo otro, y Dios endureció su corazón para mostrar en él que su gloria. Si no, tú y yo no estuviéramos hablando de un mar muerto partido por la mitad. No estuviéramos hablando de eso. Pero Dios lo escogió para mostrar en él su gloria. Pero me dirás, mira, aquí viene la pregunta, ¿eh? ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a qué? A su voluntad. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que altergues con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer, mira, de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Cuál es esa masa, mi hermano? Mira, versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Es esa masa, el vientre de una mujer. Estábamos hablando de dos niños que iban a nacer, ¿verdad? ¿Quiénes eran? A Jacob y a Esaú. Dos masas, pero una fue para honra y otra para deshonra. Versículo 21. ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira? ¿Qué cosa? Preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria. Mira, yo quiero que cuando tú leas esto, tú te des cuenta dónde tú estás sentado, tú te des cuenta lo que tú crees, tú te des cuenta lo que tú sientes por Dios, por Cristo, y le des gloria a Dios que tú estás incluido en esto, lo que va a decir el apóstol Pablo. Mira, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia
los vasos de ira preparados para destrucción. Mira, aquí vienes tú y vengo yo, mi bendecido, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a quienes, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Oye, eso no es para darle gracias a Dios que tú no eres un vaso de ira, que tú no eres un vaso preparado de antemano para destrucción. Eres un vaso donde Dios ha bordado su misericordia. Tú no me vas a decir a mí que eso no te da seguridad eterna. Yo creo que podemos quitar de un lado el hecho de juzgar a Dios y por qué sí, por qué no. En Dios no hay que injusticia, ya eso está claro, en ninguna manera. Ahora el hecho, oye, cuando yo estaba leyendo esto, y lo he leído montones de veces, ¿eh? Cuando lo estaba leyendo, dije, wow, yo estoy ahí. Yo creo en Cristo como el único Señor y Salvador de este mundo. Ese hecho de yo poder confesar con mi boca me hace que un vaso de misericordia, porque soy salvo para siempre, porque fui preparado para eso, llamado para eso, y tú también. Versículo 25, como también dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, ¿qué cosa? Amada. Esos son los gentiles. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Wow, te amamos, Señor. Seguridad eterna, mi hermano. Sí, Señor. Qué lindo. Seguridad eterna. Versículo 27, también Isaías clama tocante a Israel. Mira, aquí está la respuesta al versículo 6. ¿Qué dice? No que la palabra de Dios haya fallado. Esta es la respuesta. Versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel. Él acaba de decir que él quisiera estar desconectado de Cristo porque su pueblo fuese salvo. Pero aquí está la respuesta. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente, ¿qué? ¿Qué remanente? Voy a brincar aquí un poquito. Vete al capítulo 11, versículo 5, para que tenga sentido lo que estamos leyendo. 11:5, capítulo 11, versículo 5. En el 9:27 dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Mira lo que dice capítulo 11, versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado, ¿qué cosa? Un remanente escogido, ¿cómo? Por gracia. Tiene que ser. Tiene que ser por gracia. Y mira qué bonito esto que vamos a ver ahorita. Y sí, por gracia. Y sí, vamos a leer lo que dice ahí porque Muy importante. dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. Y dice, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué es lo que le dijo a Gálatas? No puede, ¿qué? Un poco de levadura leuda toda la masa. Ve al capítulo 10, versículo 20. Mira, dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que, ¿qué cosa? No me gusta. Ok, fíjate. Que tiene que ser por gracia, mi hermano. No me buscaban. Son los gentiles. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Qué hacían los gentiles? No buscaban a Dios y no preguntaban por Dios. Pero sin embargo Dios se manifestó a ellos. ¿Correcto? Entonces fíjate ahora. Israel. ¿Qué dice Israel en el versículo 21? Pero acerca de Israel dice,
todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contrario. Tenían la palabra, tenían el pacto, tenían a Moisés. Todo. Entonces Israel, rebelde, contradictor. Los gentiles ni buscaban a Dios ni preguntaban por él. Tiene que ser por gracia. Romanos 3:9. Tú vas a ver qué claro está esto acá. Romanos 3:9. Romanos 3:9. Gentiles no buscaban a Dios, no preguntaban por Dios. Israel, rebelde y contradictor. ¿Verdad? Esos son los dos pueblos, no hay más pueblos. O eres gentil o eres judío, o Israel. Mira Romanos 3:9. Dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, mira, rebelde y contradictor. No hay quien busque a Dios, los gentiles. Están los dos pueblos. En otras palabras, todos estamos fuera de onda. Romanos 9 otra vez. 9:30. 9:30 dice, ¿qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia, ya lo leímos, ¿verdad? Porque no buscaban a Dios ni nada, pero han alcanzado la justicia? Por eso es que seguridad eterna, mi hermano. Por fe. Es decir, la justicia que es por la fe. Claro, que importante que él aclara, ¿verdad? ¿Cuál es la justicia? Más Israel, que iba tras una ley de justicia, ¿qué hizo? No la alcanzó. No la alcancé, porque la querían alcanzar por medio de las obras. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, pregunta. Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. ¿Quién puso esa piedra? Cristo. ¿Quién puso la piedra para que tropezaran? Porque es que a él quiere endurecer, endurece. Claro. He aquí pongo. ¿Quién dijo eso? Dios. En Sión, piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyera en él no será ¿qué? Avergonzado. Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o no conforme a conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué dice Romanos 1? Romanos 1:5. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué es lo que ellos tenían que haber hecho? Obedecer a la fe. Pero sin embargo, ignoraban la justicia de Dios y trataban de establecer la suya propia. Y no se sujetaban a la justicia de Dios, o sea, al Evangelio. Versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Te entregas a Cristo, se acaba ¿qué cosa? La ley. No hay más ley, no hay más obra, no hay más justicia a través de tus esfuerzos, no hay más rituales, no hay más sacramentos, no hay más sacrificios, golpearte la espalda, caminar de rodillas, lo que te puedas imaginar. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, ¿qué pasa? Vivirá por ellas. Pero nosotros sabemos que Romanos 1:17 dice: mas el justo por la fe vivirá. Versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Mira, cerca, no es complicado. La salvación que Dios ha dado para nosotros es sencilla.
Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Te acuerdas de Romanos 2:29? Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu. Nosotros no podemos hacer esa circuncisión en nuestro espíritu, nosotros no tenemos acceso a eso. ¿Quién lo tiene que hacer? Dios, su espíritu. Aquí dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Seguridad eterna. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Una cosa súper importante. Dios ha establecido la salvación de los escogidos a través de la predicación del Evangelio. Por eso es que no podemos pensar, bueno, pero si todos los que son escogidos, no. Esa manifestación se hace a través de la predicación de la palabra. Por eso es que nosotros nunca podemos terminar o dejar de predicar el Evangelio. Por eso es que queremos estar en la radio, por eso es que seguimos con la emisora de radio virtual, por eso es que tenemos la página de internet. ¿Por qué? Porque hay bendecidos que todavía son ovejitas, ¿qué cosa? Descarriadas, que necesitan escuchar la voz de su pastor, necesitan escuchar su herencia, necesitan escuchar la salvación de Cristo a través de la fe, y esas ovejitas, ¿qué van a hacer? Van a responder a ese llamado. Versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han ¿qué? Oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Esa es una pregunta que el apóstol Pablo hace. ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, gentiles. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Aunque el apóstol Pablo está diciendo, mira, hay que predicar, hay que enviar. Sin embargo, Israel no es que no se le había predicado ni no hubiese habido personas que hayan ido a predicar. ¿Por qué? Por el principio de la elección. Mira el capítulo 1 del versículo 11, y ahí vamos a terminar. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿En cuántas maneras? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí? Mira, yo como fariseo, judío, israelita, fui recibido que a misericordia, a gracia. Versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes, ¿qué pasó? Conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo he quedado yo y procura matarme? Ese era Israel. Ese era Israel con sus profetas, ese era Israel con sus leyes, con las personas que Dios mandaba para que les predicasen. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres
que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahí está la solución de los rebeldes, ahí está la solución de los que no buscaban a Dios, y ahí está la solución de los que no preguntaban por Él. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y pudiéramos seguir leyendo, pero leemos el último. Dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero ¿qué cosa? Los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ahora, ¿a quienes nosotros queremos predicarles, llegarles con el Evangelio de la gracia? A esos escogidos. A esos escogidos que nosotros queremos alcanzar, queremos educar, queremos compartirles, transmitirles este conocimiento para que entonces ellos puedan decir: wow, gracias Señor, porque yo soy un vaso de misericordia, de misericordia. Y vamos a dejarlo ahí porque sé que comenzamos tardecito y estamos cansaditos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que necesite ser aclarado?